él la oportunidad de, oiga esto, Dios se reservó para él la oportunidad de enseñarnos a nosotros a esperar. Parece ser que Dios se reservó para él introducir esa especificación en nuestra base de datos. O sea, como que Dios permitió, claro, esto tiene que ver, hermanos, con la caída del hombre, ¿verdad? Con eso tiene que ver. Pero Dios permitió que nos cueste esperar, pero quiero decirle que Él es especialista en enseñarnos a esperar. De hecho, quizá entre nosotros alguien, a lo mejor, si usted lo es, pues un día va a testificar, pero podría ser que su testimonio tenga que ver con cómo Dios vino y ajustó, ¿verdad? Ese temperamento, ese carácter, ambas cosas, ¿verdad? El temperamento es lo que somos por dentro, carácter es cómo lo expresamos hacia afuera. Si cuando usted dice, no, él es de carácter fuerte, él avienta todo, no, es el de carácter débil, no tiene la fortaleza para reprimir lo que está por dentro. Pero Dios es especialista en ajustarnos, ¿sí? Dios es el ingeniero especialista en llegar y ver qué pieza está mala. Con algunos de nosotros a mí se me hace que Dios está así como que se rasca la cabeza y dice, ¿verdad? Pero lo aprieto y siento que no frula. O sea, lo aprieto y cada vez lo veo peor, creo yo que dice, ojalá que ninguno de nosotros. No vinieron hoy. No vinieron. Hoy estamos aquí los que estamos bien apretaditos. Hoy en los talleres se maneja ese término, ¿verdad? A mí me han puesto cuando yo digo, mire el mecánico, mire, le suena esto y es no sé qué. Entonces me cobraron $25 y yo, ¿por qué? Y me ponen ahí, reaprete, me ponen. Eso me cobraron, reaprete. O sea que le apretaron cosas, ¿verdad? A la camioneta. El hecho es que después no suena, ya no suena nada. Pero algunos necesitamos ser reapretados. Entonces, en esta dinámica, hermanos, de que Dios nos enseña, nos guía sus caminos, su voluntad para nosotros, esperar es muy importante. Y yo quiero hoy hablarle acerca precisamente de eso. Esperar a que Dios intervenga en nuestra vida. Y para eso quiero primero que veamos algunos ejemplos. Por ejemplo, en Hechos 1, tenemos algunas evidencias de lo que Dios nos dice acerca de esperar. Me llamó la atención porque si usted estuvo atento, mi hermana Silvia comenzó el culto precisamente leyéndonos una cita acerca de esto. Me acerqué al hermano Mauricio y le dije, hermana Silvia, ¿ya le vio el tema de hoy? Le dije yo, no, ¿verdad? ¿Cuál fue el versículo que leyó, hermana Silvia, al principio? No, no fue Salmos. Salmo 119, 49. Ok. ¿Qué decía, hermano Mauricio? Háganos ahí el please. Mire, cuando Dios, ahí está, mire, acuérdate de la palabra dada a tu siervo, en la cual, mire, me has hecho esperar, dice. Me has hecho esperar. Dentro de, hermanos, digamos, el código de trabajo de Dios, esperar es parte importante. Hechos 1, versículos 4 y 5 dice, y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Que esperasen la promesa del Padre. O sea, Jesús se va y la indicación que deja a los discípulos es, no se vayan, esperen. Y lo tremendo es que ellos no sabían qué promesa era. Se les dijo la promesa pero ellos no, ¿y por qué estamos aquí? Decía uno, ¿verdad? Y el otro decía, no, esperando. Jesús dijo que esperar, pero ¿esperar qué? No sabemos. Una cosa es usted esperar sabiendo lo que está esperando, ya eso es difícil. Pero esperar no sabiendo lo que está esperando, dígame usted, ¿verdad? Pero así dice la palabra, el Salmo 27:14 dice, aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. O sea que Él es un Dios al que hay que esperar.
Y sí o no, hermanos, es necesario que nosotros lo sepamos y lo entendamos. Sí, debemos de saber que el Dios en el que nosotros creemos es un Dios que nos hará esperar. Hechos 11:1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces, esperar está muy arraigado con el carácter de Dios. Salmos 37:7, guarda silencio ante Jehová y espera en él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. Espera en él. Salmo 130, versículo 5. Esperé yo a Jehová. Esperó mi alma. En su palabra he esperado. Para que nos quede claro, mire cuántas veces lo dice. Esperé yo, vea usted, esperó mi alma. David dijo en algún momento, expresó, ¿de qué te abates, oh alma mía? ¿De qué te abates, oh alma mía? Espera en Dios, espera en Dios. Era de esos días donde David andaba él angustiado y afligido, abatido, y estaba cansado de estar abatido. Porque algunas veces, hermanos, cansa estar abatido. O sea, algunas veces ni uno mismo se aguanta, pues. ¿Me entiende lo que le digo, verdad? Usted dice, hoy no quiero ver a nadie, ni a mí me quiero ver, dice usted, ¿verdad? Y se pasa por el espejo y se hace la gran cara usted solo. Ni yo me quiero ver. Algunas veces andamos así y David lo expresó. David le habló a su alma y le dijo, ¿de qué te abates? No es posible. Ay, no, amanecí en depre otra vez, dijo David. Basta. Ya no quiero estar en depre, afligido. Yo no quiero estar así. Y le habló a su alma que esperara en Dios. Entonces, en este mensaje, acá en el primer libro de Samuel, yo quiero que usted me acompañe, por favor. Vamos a ir entresacando, hermano, las perlas que hay acá. Digo entresacando porque quizá no lo haremos en orden. Vamos a ir para allá, para acá, y vamos a ir entresacando lo que necesitamos ir viendo en el momento. Pero vea usted de qué se trata la situación acá. Primera de Samuel 13. Vamos a leer los versículos del 5 al 8. Había ya reinado Saúl un año. Este es el personaje aquí, el rey Saúl. Y cuando hubo reinado 2 años sobre Israel, escogió luego a 3,000 hombres de Israel, de los cuales estaban con Saúl 2,000 en Micmas y en el monte de Betel. ¿Qué pasó? ¿Se perdieron? Primero de Samuel 13. ¿Sí? Primero de Samuel 13, versículo. ¿Estamos bien? ¿Sí? Primero de Samuel 13, 2. Y luego escogió luego a 3,000 hombres de Israel, de los cuales estaban con Saúl 1,000 en Micmas y en el monte de Betel, y 1,000 estaban con Jonatán en Gabaa de Benjamín. Y envió al resto del pueblo cada uno a sus tiendas. Y Jonatán atacó a la guarnición de los filisteos que había en el collado, y lo oyeron los filisteos. E hizo Saúl tocar trompeta por todo el país, diciendo, oigan los hebreos. Y todo Israel oyó que se decía, Saúl ha atacado a la guarnición de los filisteos. Y también que Israel se había hecho abominable a los filisteos, y se juntó el pueblo en pos de Saúl en Gilgal. Entonces los filisteos se juntaron para pelear contra Israel, 30,000 carros, 6,000 hombres de caballo y pueblo numeroso como la arena que está a la orilla de la mar. Y subieron y acamparon en Micmas al oriente de Bet-Aven. Y cuando los hombres de Israel vieron que estaban en estrecho, porque el pueblo estaba en aprieto, se escondieron en cuevas, en fosos, en peñascos, en rocas y en cisternas. Y algunos de los hebreos pasaron el Jordán a la tierra de Gad, de Galaad, pero Saúl permanecía aún en Gilgal, y todo el pueblo iba tras él temblando. O sea, están en guerra acá. Aquí estamos hablando que hay guerra. Su hijo Jonatán atacó por un lado y Saúl por otro. Estaban en guerra. Y vea lo que dice el 7 al final. Todo el pueblo iba detrás de Saúl, pero ¿cómo iban?
temblando, afligidos, iban, hermano, iban abatidos ellos, porque estaban en guerra, iban temblando detrás de él. Pero vea el 8 lo que dice, y él esperó 7 días, conforme al plazo que Samuel había dicho. Pero Samuel no venía a Gilgal, y el pueblo se le desertaba. Vea usted qué interesante esto. Veamos en primer lugar la reacción que hay. Acá sucedió algo. Y quiero pedirle que retroceda una página al capítulo 10, 2 paginitas al capítulo 10, versículo 8. 10:8. Dice, le dice Samuel a Saúl: cuando te haya sucedido estas señales, haz lo que te viniere a la mano, porque Dios está contigo. Luego bajará delante de mí a Gilgal. Entonces descenderé yo a ti para ofrecer holocaustos y sacrificar ofrendas de paz. Espera 7 días hasta que yo venga a ti y te enseñe lo que has. Ok, esa fue la indicación que le había dado Samuel a Saúl. Saúl le dijo, por cierto, el día que le dijo eso, lo acababan de ungir, lo acababan de consagrar delante de todo el pueblo. Y le dice Samuel, ok, Saúl, vete para Gilgal y me vas a esperar allá 7 días y cuando llegue te digo lo que tienes que hacer, le dijo Samuel. Cuando yo llegue, le dijo Samuel, voy a ofrecer un sacrificio y ahí te diré lo que Dios me diga para ti. Esa era la indicación. Vea lo que dicen los versículos, ahora sí, siempre en el 13, versículos del 9 al 11. Vamos a ver cuál fue la reacción de David, porque en el 8 dice que Samuel no venía y el pueblo se le desertaba a Saúl. Pero vea lo que dice el 9 al 11. Entonces dijo Saúl, traedme holocausto y ofrendas de paz, y ofreció el holocausto. Yo quiero decirle algo, hermano, esto no lo podía hacer David. Un holocausto era un sacrificio que se ofrecía a Dios, únicamente lo podía hacer un sacerdote, era ley de Jehová eso, no podía un rey. El rey tenía su lugar, el sacerdote el suyo, ¿sí? Era más el rey que el sacerdote era la parte espiritual del reino, el rey era la parte política de guerra, la milicia era el rey. Por eso es que los reyes temblaban cuando los profetas llegaban a buscarlos, porque cuando llegaba el profeta era Dios el que nadie veía al rey lo que hacía, pero Dios sí, y mandaba al profeta, y el profeta decía, rey, esto dice Dios que estás haciendo. Entonces acá vemos que Saúl hizo algo que no le correspondía, por eso es que Samuel le dijo, Saúl, en 7 días espérame, cuando yo llegue yo ofreceré sacrificio y te diré lo que vamos a hacer. Esa fue la indicación. Pero diga conmigo, hermano, por favor, pero Saúl se desesperó, dígalo, pero Saúl se desesperó, como yo me desespero algunas veces, diga. Vea usted, Saúl tomó en sus manos algo que no le correspondía hacer y al desesperarse hizo lo que él sabía que no debía hacer, porque cuando usted y yo nos desesperamos hacemos lo que sabemos que no tenemos que hacer. No es que no sabemos, sí lo sabemos, pero lo hacemos. Así somos nosotros, lo sabemos, pero lo hacemos. Y Saúl cometió un gran error. Pero en los versículos que vienen, hermano, vamos a poder ver el corazón de Saúl, las razones por las que Saúl cometió semejante error, óigame, y lo perdió todo con esto que hizo. Porque cuando Dios está en el camino con nosotros, hermano, nosotros tenemos la oportunidad de ser muy bendecidos por Dios. Pero si no obedecemos a lo que Él nos dice, tenemos también, hermano, en nuestras manos el poder perder las bendiciones que Dios nos quiere dar. Vea usted, por favor, lo que dice el versículo 8. Vamos a ver algo. Vamos a ver lo que hizo Saúl. Mire, en el versículo 8, allá atrásito dice esto. Dice, pero Samuel, dice, no venía a Gilgal, dice el texto.
Entonces Saúl sabía que Samuel llegaría en el día que le dijo, pero no sabía la hora a la que iba a llegar. Entonces Saúl esperó 7 días. Oiga por favor lo que le voy a decir, hermano. Saúl esperó 7 días y el día número 7 se desesperó. Y lo peor de todo es que Samuel ya le había dicho cuántos días eran. No es que no sabía. 7 le dijo. 7. Y él estaba en el 7º. Lo que tenía que haber hecho es, bueno, este día termina a las 12 de la noche. Tenía que haber dicho Saúl, mejor me voy a dormir. Tal vez estoy dormido, viene. Pero justo el día en que Samuel iba a llegar, Saúl se desesperó. Samuel no venía. Samuel no venía. Acá le vamos a poner comillas al nombre de Samuel. Samuel acá, hermanos, para usted y para mí, lo vamos a aplicar a nuestra vida. Representa o puede representar eso que nos obliga a esperar en una determinada circunstancia. Pero el trabajo no venía, pastor. Pero es que no me llamaron, pastor. Entonces por eso decidí hacer esto y esto y esto. Pero Samuel no venía, por eso Saúl decidió tomar en sus manos algo que no le correspondía. ¿Cómo lo podríamos aplicar usted y yo? Pero la sanidad no venía. Así que fui donde un brujo. ¿Sabe cuántos testimonios hay así? ¿Sabe cuántos testimonios hay así? De gente que tiene un tiempo de congregarse, que conoce la palabra de Dios, pero al ver que yo y ve en el canal allá de los brasileños, ¿verdad? Que dice, ¿cómo es que se llaman? Para de sufrir. Y el no sé qué, y las cositas que venden y que son ungidas. O sea, hermano, la gente se va detrás de eso, pero alguien que ha visitado una iglesia que conoce la palabra de Dios, caer en semejantes aberraciones. ¿Por qué? Porque la sanidad no venía, la respuesta no venía, por eso yo decidí hacer esto y esto y esto. Pero Samuel le había dicho a él, el día número 7 yo voy a llegar. ¿Qué día estamos? 7, pero Saúl ya no soportaba más. Porque debemos de entender una cosa, hermanos. Samuel era el profeta, el ungido de Jehová, el profeta, pero no era Dios. Y esa es una de las cosas importantes en este mensaje. Por mucho que fuera Samuel el profeta, no era Dios. Y yo quiero decirle que Dios es Dios y que Él puede intervenir de la manera que Él quiera en determinadas circunstancias en nuestra vida. O sea, ¿cuántos de nosotros sabemos que la palabra de Dios está viva? Eso no lo debemos de ver a la ligera, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que una espada de 2 filos, y que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y que discierne las intenciones del corazón. La palabra está viva. Ahora, fíjese bien, eso significa que la palabra de Dios nos persigue, está viva, se mueve. Por eso es que cuando leemos las escrituras nos daremos cuenta. Usted se acuerda aquel hombre, he perdido el nombre, pero por ahí por Zacarías, algo así. Dios le dijo que se iba a morir. Arregla tus cosas porque vas a morir. ¿Sí? Y cuando va de camino este hombre, algo pasó. Él clamó a Dios y Dios le habla a alguien y le dice, ve y dile que le doy 10 años más a su vida. ¿Qué pasó ahí? Está viva la palabra de Dios. Entonces, cuando a usted Dios le ha dicho algo, quizás le dijo algo hoy, pero el otro domingo a usted Dios le va quizás a complementar lo que le dijo hoy, porque como no vino. Yo a los que faltan mucho les voy a poner los de siempre, les voy a poner. Y me va a preguntar mi esposo, ¿y quiénes no llegaron? Los de siempre.
Entonces, como no vino, se perdió y al final usted no tiene completo el cuadro. ¿Me entiende? Pero es que no entiendo a Dios. Porque es que yo le había creído eso. Ah, no, lo que pasa es justo cuando usted no vino, Dios dijo esto y era para usted. Era para usted. Entonces, la palabra está viva. Usted va para acá con Dios y de repente dice, para allá iban. Señor, pero me había dicho que era para allá. ¿Para allá? Pero como yo voy con Él, no importa lo que me diga. Y luego allá adelante me va a decir que a la izquierda y después que pare y después que siga, después a la derecha y arriba y abajo. No importa si yo voy con Él. Si usted va caminando al lado del Señor, no importa lo que Él diga, tranquilo, porque usted está sintonizado con ese plan y esa voluntad de Él. Ahora, Saúl en parte culpa a Samuel, es que no venía Samuel. Y por eso hice eso. ¿Será que alguno de nosotros podría identificarse y decir, no, es que por eso hice tal cosa? ¿A qué le adjudicamos nosotros nuestras decisiones? ¿A qué? ¿A quién responsabilizamos de nuestras decisiones? ¿A quién? Saúl estaba de alguna manera responsabilizando a Samuel. Es que él me dijo que hoy y no vino. Pero el día no había terminado. Vamos a ver algo más. Vean los versículos 11 y 12. Qué interesante lo que dice Saúl. 11 y 12, vea. Aquí Saúl expresa algo muy importante. 11. Entonces Samuel dijo, ¿qué has hecho? Le dijo Samuel. Porque Samuel desde que iba lejos vio el humo. Y Samuel se comenzó a rascar la cabeza y dijo, ya metió la pata este rey. Saúl estaba joven. Samuel lo quería mucho. Le dolió a Samuel esto. Y dice Saúl, porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en Micmas. Me dije, ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal. Oiga, hermano, y yo no he implorado el favor de Jehová. Y luego dice, oiga lo que dice, me esforcé pues y ofrecí. Esforzarnos usted y yo en algo sin la asistencia de Dios en eso es cansarnos, agotarnos, estresarnos, debilitarnos. Porque lo que Saúl estaba haciendo es decir, Dios no vino, Dios no interviene, el profeta tampoco, lo hago yo. ¿Cuántos nos identificamos con eso? Solo Iván Ramos. Es que ya oré, es que ya ayuné y Dios no lo hace, voy a meter mis manos, ¿verdad? Error, hermano, error. ¿Sabe qué va a hacer usted? Meter las manos y, como decimos en buen salvadoreño, ¿verdad? Meter la pata quizá, hermano. Así que Dios no necesita su intervención. Él necesita que usted espere. La desesperación viene de la ausencia de comunión con Dios. Saúl dijo, yo no he implorado a Jehová, yo no he buscado a Dios, mi vida va día a día, camino solo, tomo mis decisiones, hago lo que yo quiero, es mi vida. Dios realmente no tiene parte en mi diario caminar. Yo voy el domingo a que Dios me diga algo, pero realmente en el día a día no tiene Dios parte en mi caminar. Y esa es precisamente una de las cosas que Dios quiere enseñarnos, a buscarle, a poner en sus manos nuestra vida, nuestros pasos, nuestras decisiones. Salmo 37, vea lo que dice el Salmo 37, qué poderoso, los versículos del 1 al 5. No te impacientes a causa de los malignos. Póngale a un ladito ahí en su Biblia, usted mire, no te impacientes por nada, póngale. No te impacientes a causa de los malignos, no tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierba serán pronto cortados y como la hierba verde se secarán. Confía en Jehová y haz el bien y habitarás la tierra y te apacentarás
de la verdad. 4, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Confía, espera en Él. Espera en Él. 6, exhibirá tu justicia como luz y tu derecho como el mediodía. Necesitamos buscar a Dios, hermanos. Necesitamos buscar a Dios. ¿Sabe usted que mi esposa y yo nos reunimos con un matrimonio que estaba incómodo y molesto porque su servidor les había animado, invitado, exhortado a tener una lectura bíblica semanal? Y este matrimonio, cuando nos reunimos con ellos, nos dijo lo siguiente: pero es que nos gusta más el domingo, porque el domingo estamos oyendo y estamos viendo directamente la predicación. No necesitamos ir a la Biblia, nos dijeron. O sea, mejor el domingo, mejor el domingo. ¿Puede creer usted eso? Hermanos, necesitamos buscar a Dios más que nunca porque los tiempos que vienen son terribles. Necesitamos estar cerca, ir a la palabra. Usted y yo tenemos que negarnos con nuestra alma, con toda nuestra fuerza, a ser, hermanos, y va a sonar fuerte, analfabetas bíblicos, analfabetas espirituales. Analfabetas bíblicos. No, hermano, usted y yo no estamos llamados a eso, estamos llamados a ser conocedores de la palabra. Conocedores de la palabra, ir a la palabra de Dios, leer la palabra de Dios. Ay, hermano, porque vendrá el día donde no se podrá. Se delata Saúl. Samuel le dijo: ¿qué has hecho?, le dijo. Y Saúl responde, número 1, Saúl dice: porque vi que el pueblo se fue la gente. Saúl necesitaba gente que lo acompañara en la batalla, pero él comienza a ver que la gente se empezó a ir. Saúl comienza a ver que la gente se comenzó a ir. Yo le puse acá a un ladito a esta nota presión colateral. Me abandonaron quienes pensé que estarían conmigo en la batalla y por eso tomé la decisión de hacer esto. ¿Sí me entiende? Es que yo ya tenía un plan, pero es que todos me dieron la espalda y entonces tuve que hacer esto. Entiéndame esto que le digo. Una de las cosas que usted debe saber, que sucederán cuando usted está esperando en Dios y está dejando que Dios lo guíe, es que usted perderá el apoyo de algunos o el apoyo de muchos. Cuando estamos esperando en Dios, la presión colateral puede ser abrumadora. Esa presión puede venir de su misma gente, su mamá, su papá, su esposo, su esposa. Y es ante esa presión que nuestra paciencia es probada en fuego y tomamos malas decisiones como Saúl. Saúl puso su mirada en la gente que se iba, que desertaba, que ya no quería estar, que entró en pánico, que le dio miedo. Algunas veces veremos ante nuestros ojos cómo nuestros planes aparentemente no salen bien. Escuche, y ahí veremos a aquellos que nosotros esperábamos que nos apoyasen comenzar a desertar. Comenzar a desertar. Pero yo quiero decirle a usted, si usted está esperando en Dios, si usted desea comenzar a vivir una dinámica de vida en la que espera en Dios, en la que no va usted siendo un cristiano que está el domingo en la iglesia, que todo muy bien, se ve muy piadoso, pero que a la hora de las horas, entiéndase en español, de los que hubo, hace lo que se le da, termine, la gana.
Entonces Dios dice, ah, no, estás jugando. Y así no funciona. Estás jugando y así no funciona. ¿Estamos entendiendo, hermano? Primero Saúl se dejó llevar por la presión colateral. No se deje llevar por la presión colateral. Siga adelante, siga avanzando. 2, le dice a Samuel, y vi que tú no venías. Tú no venías. Repito, lo dije al principio. Saúl puso sus ojos en Samuel y no en Dios. Puso sus ojos en Samuel y no en Dios. Nos dijo alguien un domingo, le digo a mi esposa, alguien, hermana Mónica, aquí estuve y aquí vine, y mire que vine sin desayunar, y vi que el niño no ha desayunado, pero aquí estoy, y aquí vine, y aquí vengo. Y mi esposa le dijo, ¿por qué me dice usted que su hijo no ha desayunado y que usted no ha desayunado? ¿A quién viene usted a servirle? Si le viene a servir a Dios, sírvale con gozo. Esta persona luego insistió, haciéndonos sentir a nosotros como que si a nosotros nos venía a dar cuentas y a cuadrarse. Acá temprano hoy estaba el hermano Mauricio, no sé, de las 5 de la mañana, ya me contaron que él viene a tocar de madrugada del hotel, dicen. Y aquí estaba ya Herbert, y aquí estaba ya Herbert, y ya habían cosas armadas bien tempranito. A ratito apareció el hermano Darwin. ¿Sabe? No lo hacen porque el hermano Iván les está diciendo o les está pidiendo. Ellos lo hacen porque al Señor le vienen a servir. Amén. Ellos lo hacen porque al Señor le vienen a servir. Saúl le dijo, tú no venías, le dijo, pero es que no era por Samuel que él tenía que esperar, era por Dios que tenía que esperar Saúl. Óigame, no era a Samuel a quien él le estaba faltando con hacer el sacrificio, era a Dios a quien le estaba faltando con hacer el sacrificio. ¿Sí me entiende lo que le digo, hermano? O sea, este mensaje tiene también que ver con poner nuestra mirada en el Señor y no poner tanto la mirada en las circunstancias alrededor, en nosotros mismos, porque muy poco vamos a sacar de eso. Sino poner la mirada en el Señor. Y número 3, tercer error de Saúl, no tomó en cuenta que Dios algunas veces cambia nuestros planes. Escuche, porque Saúl dice, y que tú no venías dentro del plazo señalado. O sea, Samuel le dijo, yo llego en 7 días, y Saúl lo interpretó, dijo, me dijo 7 días, pero no ha venido. Pero Saúl no pensó, ¿y qué si Dios le dijo otra cosa? Él es Samuel, por Dios, es Samuel, y Dios le habla a ese hombre, y quién sabe si ayer le dijo otra cosa, y si Dios le dijo que no venga. Usted y yo debemos de aprender a poner nuestra mirada en el Señor y entender y saber que algunas veces Dios intervendrá cuando menos lo imaginamos y podrían cambiar las cosas para nuestros planes, para nuestra vida. Pero quiero decirle que es para bien. Pero usted y yo debemos de entender algo, Dios es Dios y Él puede actuar de la manera que a Él le parezca, hermanos. 13 y 14, porque vea, Dios sabe por qué hace lo que hace. Eso está bonito para que todos lo digamos, lo vamos a repetir para llevarlo en el corazón. Diga conmigo, Dios sabe por qué hace lo que hace. ¿O no le ha dicho usted a su hijo que yo sé por qué lo hago, hijo? Si usted lo sabe, imagínese Dios. Imagínese, Dios sabe por qué hace lo que hace. Y aquí Dios revela el plan, versículos 13 y 14. Vea usted qué sorpresa para Saúl. Entonces Samuel le dijo a Saúl, locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que Él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiese confirmado tu reino sobre la... ¿Para cuánto? Es como cuando nuestros hijos, ¿verdad?, se llevan la sorpresa de a dónde íbamos a ir, pero como se portaron tan mal, usted les dice,
Para allá íbamos, mira, aquí están los tickets, íbamos a ir a ver a la Selecta al gimnasio. Pero ya no. Dios sabe por qué hace lo que hace. Hermano, esto es medular en el mensaje. Por eso debemos de aprender a esperar a Dios, a esperar en Él, porque usted no sabe con qué saldrá el Señor. Pero como hacemos berrinche, ¿verdad? Como nos tiramos al suelo y por qué. Y peor, decimos, ¿por qué a mí? Perdóneme el término, hermano, chulada, ¿verdad? ¿Por qué a mí? Ni Jesús dijo eso en la cruz del Calvario. ¿Por qué a mí? Y usted sí lo dice. ¿Y por qué a mí? Versículo 14. Ay, hermano, aquí viene lo peor. Pero ahora, por ese berrinche que acabas de hacer, tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, el cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Suena fácil, hermano. Está dicho claramente de parte de Dios. Dios sabe por qué le está pidiendo lo que le está pidiendo. Dios sabe por qué usted está donde está, por qué está pasando lo que está pasando. Dios lo sabe. Dios lo sabe. Nos comportamos como si no le conociésemos. Bueno, en el peor de los casos será para quien todavía no le ha conocido. Pero nos comportamos como si fuera nuevo para nosotros. Por eso el apóstol Pedro dijo, ¿por qué se sorprenden, se maravillan ustedes con esa pequeña leve prueba que les ha sobrevenido? ¿Por qué? ¿Acaso no saben con quién están tratando? ¿Acaso no saben cómo es el carácter del jefe? Perdónenme el término. ¿Acaso no saben cómo es su carácter? ¿Cómo es él? ¿Cómo procede? ¿Les extraña que los esté haciendo esperar? ¿Les extraña que Dios todavía no ha respondido? Sus tiempos son perfectos, hermano. Y Dios interviene en nuestra vida de maneras que algunas veces no entendemos. Quiero concluir con un caso. Porque hay situaciones que Dios permite en nuestra vida en las que Él viene y no nos consulta, ni nos da pistas, sino que suceden. Pero ese comportamiento de Dios, usted debe de llevarse esto en su mente y en su corazón, no es destructivo. Dios no calla porque es malo, Dios no hace silencio porque es malo. Ese comportamiento de Él tiene que ver con expresarse delante de usted, con revelarse delante de usted. Somos usted y yo quienes, así como Saúl, no esperamos el desenlace. No dice qué hora era, pero ya era un poco tarde. O sea, el día ya iba a terminar. Imagínese usted qué hubiera pasado si Saúl hubiera esperado. Hermano, eso hubiera sido un espectáculo. Hubiese llegado Samuel con una redoma de aceite. Le hubiera dicho, ponte de rodillas. Así dice Jehová, tu reino perdura por años y años y años y años y años. Si solo hubiera esperado ese tantito del día que faltaba. Le quiero contar el caso de una boda. Póngame la otra imagen. Dice ahí, boda pospuesta por el momento. Este es el caso, hermano, de una pareja que estaba en plenos planes de boda. Y usted sabe que pocas cosas emocionarán tanto a una mujer como ese momento, ¿verdad? Así que esta pareja está comprometidos, anillo en mano, anillo ya puesto y todo, anillo de compromiso, y ya anunciaron que pronto serán esposos. Están en lo mejor de planear todo, ya tienen el lugar donde va a ser la gran ceremonia que van a hacer, ya están cotizando los banquetes, están cotizando todo, ella ya tiene su vestido hermoso, él ya tiene la ropa elegante que se va a poner, todo listo para la boda. Días faltan para la boda.
Pero dice Mateo 18, Mateo 1:18. El nacimiento de Jesucristo fue así. Déjeme ahí la imagen, hermano Mauricio, no me la quite. Gracias. Estando desposada, comprometida María con José, antes de que se juntasen, se halló. Se lo voy a decir en estas palabras, que el Espíritu Santo llegó y no le preguntó y no le avisó y puso en ella un embrión, sabiendo el Espíritu Santo que la boda se iba a aplazar. ¿Se puede imaginar? Allá cuando estemos en el cielo le pregunta a María, ¿qué sintió? Las chicas se acercan a ella, háganle una rueda y le dicen, nosotros somos de la iglesia Trigo y queremos saber cómo sentiste cuando te diste cuenta que estabas embarazada y de que toda la boda se vino abajo. Y todo lo que esto conllevó al testimonio de ella, de José, era gente, hermano. Debemos de entender algo, ¿verdad? María no era la madre, nunca fue y no va a ser la madre de Dios, era la madre de Jesús en la carne. Pero para ser escogida esa niña, para eso una cosa le puedo asegurar yo, para llevar semejante crisis, permítame el término, porque sí, claro, en un momento ella entendió, pero cuando ella no sabía qué estaba pasando, para llevar la crisis de todo lo que familiarmente esto fue, en la comunidad y en la sociedad judía para ella, es porque Dios sabía que una cosa tenía María, esta niña iba a saber esperar el desenlace. Y por eso es que el ángel fue donde José y le dijo a José, porque José dijo, ¿cómo le explicaba? O sea, por muy buena que fuera María, ¿cómo le explicaba estoy embarazada? O sea, nunca he tenido nada con nadie, pues estoy embarazada, no te puedo explicar cómo fue. José solo iba a esperar una respuesta, ¿quién es? Pero el ángel llegó y le habló a José, ¿sí? Y le dijo, no, esto que está pasando es intervención del Espíritu Santo. Tranquilo. Y viene el ¿qué, hermanos? El desenlace. Mi pregunta esta mañana es para nosotros, para terminar. ¿Qué tanto nosotros deseamos que Dios intervenga en nuestra vida? Algunas veces nos va a incomodar. Nos va a incomodar. ¿Qué tanto dispuestos estamos usted y yo a escuchar a Dios hablarnos? ¿Qué tan dispuestos estamos usted y yo a ser corregidos por Dios? ¿Qué tanto? ¿Qué tan dispuestos estamos a ser exhortados por Dios? A que Dios nos llame la atención, a que Dios nos corrija en el camino, a que Dios nos moldee, nos forme en el camino. ¿Qué tanto? Quizás no le puedo decir como María, pero ¿qué tanto? Por lo menos para esperar al final del día, porque faltan poquitas horas. Y por un puchito de tiempo podría ser la historia muy diferente para nosotros. El desenlace usted lo conoce, pero lo que no sabía María todavía, ella tardó, hermanos, ella tardó años en entender lo que significaba que su hijo era el Mesías esperado por el pueblo judío. Ella tardó años, ¿sí? Ella tardó años en que eso fuera poco a poco siendo asimilado. Nadie sabe lo que habló con Jesús. Nadie sabe qué vio, qué milagro viera la mamá. ¿Sí? Comían a la mesa, María le servía su plato de comida. No sabemos lo que hablaron. Quizás Jesús a ella, además de a Pablo, sí le habló del tercer cielo. Quizá a ella sí le contó, bueno, mi trono es así, mamá. ¿Me entiende? Quizás sí le dijo, bueno, mamá, sí. Lo que pasa es que lo que no saben Pedro y Juan y Mateo y Jacobo no saben es que hay un trono para ellos ya. No le vayas a decir nada.
hay un trono para mí. Y estarán allá eternamente alrededor de mi trono conmigo. Wow. Sí, mamá, lo que pasa es que lo que no sabe la niña Lupita es que yo sé que ella no tiene dónde vivir, pero ella no sabe que le tengo preparada una mansión. Y hablaba con su mamá probablemente esas cosas. Hasta que un día sí lo entendió. Lo entendió. ¿Cuánto estamos dispuestos a dejar que Dios se involucre en nuestra vida? Esto no es un juego, iglesia. Dios no está jugando. Él está buscando una iglesia que le permita entrar. Entrar. No está jugando. Él está buscando una iglesia que le permita entrar y poder moverse y Él obrar. Hay una iglesia en Costa Rica que se llama la Catacumba. La iglesia Catacumba, el pastor de esa iglesia cuenta un testimonio precioso. Un hombre muy conocido, el pastor, una gran reputación ahí en Costa Rica, el superintendente no sé qué cosas y una gran cosa. Y un día él iba de viaje para no sé qué país saliendo de Costa Rica. Y antes de irse de viaje, pasó por una iglesia donde lo habían invitado a predicar esa mañana y la hora le daba para después del culto irse para el aeropuerto y se iba él a ese gran viaje, a un gran congreso de ministros. Y entonces termina de predicar él predicó. Y cuando termina pasa el pastor anfitrión, le puso la mano acá, le dijo, quiero que me permitas, vamos a orar por vos, le dijo, porque te vas de viaje y vamos a orar. Y entonces el pastor dijo, amén, amén, él esperaba que pasaran todos los líderes de la iglesia. No, el pastor dijo, vengan los jóvenes, le dijo. Y llamó a todos los chamacos, llegaron ahí con los pantalones rotos a subirse a orar por él. ¡Pum! Cayó al suelo, el pastor comenzó a hablar en lengua, Dios lo tocó, no se pudo levantar, perdió el vuelo, no se lo hago largo, lo fueron a dejar de regreso a su casa. Y cuenta él que cuando llegó a la casa, la suegra salió a abrir, era bautista. Dice que solo abrió la puerta y empezó a hablar en lenguas la suegra también. Pasó 3 días tirado ahí. Ya no salió, se perdió todo, la agenda se le arruinó. Y en ese tiempo de estar ahí, él llorando, muy quebrantado, Dios lo había tocado, vio una visión, valga la redundancia. Y en esa visión vio el techo de la iglesia Catacumba y vio unas patas de un animal que se metía. Y dice que él veía que ese animal intentaba abrir y cuando el animal logró meter la cabeza, dice, el Señor le habló y le dijo, soy yo. Era el Espíritu Santo, era una paloma la que veía que se quería meter al templo. Y le dijo, soy yo, estoy intentando entrar en esta iglesia y no me lo permiten. ¿Me lo permites tú? Voy a entrar. Así como acabo de entrar a tu vida. Y ese día, dice el pastor, le cambió la vida, le cambió el ministerio, le cambió todo. Se dio cuenta de que el Espíritu Santo podía intervenir como Él quisiera. ¿Cuántos de nosotros queremos que Dios obre en nuestra vida, hermano? Piénselo si va a decir amén, porque el Señor va a intervenir. Póngase de pie, por favor, vamos a orar. Vamos a orarle, vamos a pedir al Señor que Él haga una obra grande y maravillosa en nosotros, en nuestra familia, sabiendo que Dios puede intervenir en cualquier momento. Y de muchas maneras, y de muchas maneras. Dios es bueno. Cierre sus ojitos un momento. Y si usted quiere levantar sus manitas al cielo, hágalo, levante sus manos, cierre sus ojos. Y aquel que quiera puede decirle a Dios esta mañana, Señor, interviene en mi vida. Interviene en mi vida. Como decía esa última alabanza que se cantó antes del mensaje, sé bienvenido aquí. Dígale usted, Señor, sé bienvenido a mi vida. Sé bienvenido aquí. Esa vamos a cantar. Sé bienvenido aquí, sé bienvenido a mi vida. Señor, involúcrate, interviene en mi vida como tú quieras. Incluso aunque la boda se posponga, como le tocó a María y a José. Ven, Espíritu Santo, interviene en nuestra vida. Interviene en este pueblo que está aquí esta mañana. En nosotros, haz como tú quieras hacer. Ven, Espíritu Santo. Sé bienvenido a nuestra vida, sé bienvenido a nuestra casa, sé bienvenido a nuestros planes. Hable usted con el Señor, ore, abra sus labios y exprésele a Dios este pensamiento esta mañana.
Sé bienvenido a mi vida, sé bienvenido a mis planes, a mi trabajo, a mis proyectos. Sé bienvenido a mi agenda, sé bienvenido a mi tiempo, Espíritu Santo. Sé bienvenido, hazlo, aunque quizá me duela, quizá te lo estoy diciendo hoy, pero tengo temor de que entres y me cambies muchas cosas, y tengo temor de que entres y yo no entienda lo que estás haciendo. Hermano, pero si usted en fe lo quiere hacer, puede decirle esta mañana: Espíritu Santo, haz lo que tú quieras hacer, ven, interviene, sé bienvenido aquí, sé bienvenido en mi vida, sé bienvenido a mi familia, sé bienvenido a la vida de mis hijos, sé bienvenido a mi casa.